Entrevistas que dejan huella en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, seguimos analizando los resultados de la elección de los Estados Unidos. Dieron como ganador indiscutible como presidente a Donald Trump. Y bueno, he querido preguntarle al analista político Fernando Mírez qué lectura hace de lo que ha sido esta elección de la sociedad estadounidense a propósito o en el marco de los resultados que por cierto sorprenden, ¿no? Si uno lee quiénes votaron por Trump, cómo se comportó el elector, algún elector que tradicionalmente era demócrata. Bueno, definitivamente Trump ha conseguido unos números que al parecer pues no vieron las encuestas e incluso tampoco vieron los demócratas y los medios y la prensa. ¿Qué opina Fernando Mírez? Buenos días y bienvenido, Fernando. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Igualmente, Fernando. Bueno, Fernando, ¿qué lectura hace de la elección norteamericana, sobre todo de la sociedad, a propósito de los números, de quién votó por Trump y quién se alejó del Partido Demócrata en este contexto? ¿Qué lectura hace de las elecciones norteamericanas? A primera vista parece sorpresivo, pero aunque yo no soy un partidario de la demoscopía, sí, he observado que hay una tendencia general que siempre se repite. Cuando las encuestas antes de las elecciones designan a un candidato como ascendente, resulta que este candidato gana. Es decir, no importa la cantidad, pero cuando va en ascenso su votación, gana. Y en este caso, Donald Trump ganó porque en las partes finales de la elección ascendió muchísimo. Ahora, ¿por qué ascendió muchísimo? Justamente esta es una pregunta clave para entender por qué fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y yo diría que, en primer lugar, Trump ascendió electoralmente porque logró cubrir los temas fundamentales del momento. Que los haya cubierto mal o bien, esa es otra cosa. El hecho objetivo es que los cubrió. Y Kamala Harris no los cubrió en la medida que esperaba el electorado. Por ejemplo, temas como el aborto, temas como la migración, temas como la guerra. Para cada uno de esos temas, Trump tenía una respuesta fuerte. En cambio, la candidata no lo tenía o era evasiva con respecto a esos temas. Hemos llegado a una situación en que el electorado se comporta más bien en relación a temas establecidos y no objetivamente en función de sus propios intereses, sean económicos o políticos o culturales. Simplemente accede a temas y actúan de acuerdo a quien responda mejor a esos temas. Y ese candidato fue Donald Trump. Ahora, fíjese, Fernando, ¿no cree que el tema económico, sobre todo la economía inflacionaria en estos últimos años o meses de los Estados Unidos, fue definitivamente el elemento aglutinador y movilizador del voto a favor de Trump? Tomando en cuenta que Kamala es la vicepresidenta, es decir, forma parte de las políticas económicas que de alguna manera se impusieron durante el mandato de Biden. Sí, aunque en términos generales a la economía norteamericana no le iba demasiado mal bajo el gobierno de Biden. Yo diría, digamos, que él apuntó más bien a las expectativas económicas que podría generar su electorado. Logró transmitir al electorado una versión que más o menos es la siguiente: si renunciamos en gran parte a los gastos de la guerra, ¿m? Y si nos comportamos no como una nación política, sino como una nación económica, limitando las entradas agresivas de la economía china en Estados Unidos y en otros lares, y al mismo tiempo neutralizando a la economía de Europa,
Estados Unidos va a llegar de nuevo a ser la gran potencia económica que fue. No tenemos que olvidar que la doctrina Trump, sí, hay una doctrina Trump, es más o menos la siguiente. Según su premisa fundamental, no existe la política, o si existe la política, existe como un elemento eh, secundario con respecto a la economía. En Ujú. cualquier caso, la política debe estar al servicio de la economía. Él se imagina probablemente que cada nación es una empresa y quien gobierne mejor a esta nación empresa va a lograr imponer su hegemonía. Bueno, esta visión de grandeza futura, una economía grandiosa, fue la que en cierto sentido entusiasmó a muchas personas para que votaran por, por Por Trump. Trump. Fíjese, uno lee los datos, ¿no? Hay datos interesantes. El presidente Trump logró un fuerte apoyo entre trabajadores blancos no universitarios, ¿m? Y también entre los latinos. A pesar de su discurso xenófobo, antimigrante, en algunos estados Trump aumentó 10 puntos entre los latinos. Me parece interesante, ¿no? Entender ese comportamiento. ¿Por qué, digamos, un discurso tan, digamos, tan alejado de las realidades de los latinos y sus familiares tuvo y movilizó el voto a favor de Trump? Muy interesante la pregunta y yo creo que se puede responder o se puede intentar responder con lo siguiente. Eh, Trump no solamente es el representante de un partido, Trump mismo, Trump mismo es el líder de un movimiento social y cultural. Un movimiento social y cultural que precede a Trump en el Mm, mundo. Es decir, yo soy de la opinión de que lo que ocurrió en Estados Unidos es solamente una parte de lo que está ocurriendo a nivel global. En todas partes existen movimientos que se plantean una remoción radical de los sistemas democráticos liberales. Y en ese sentido, eh, el movimiento Trump está encapsulado dentro del Partido Republicano, pero trasciende, va mucho más allá del Partido Republicano. Antes los candidatos del Partido Republicano eran los candidatos del Partido Republicano. Ahora el Partido Republicano es el partido de Trump. Su nombre trasciende mm. al partido y estamos frente a uno de los grandes movimientos populistas de la historia, nacionalista en el sentido económico y populista en sentido político. Y esto atrae a ciudadanos de distintas categorías, sobre todo si hablamos de la juventud. ¿Qué es lo que ofrece Trump a la juventud? Trump es antisistema. Y al ser antisistema contiene en sí, aunque parezca absurdo decirlo, un elemento revolucionario o un elemento subversivo, si queremos decirlo mejor. Y en cambio, Harris Ujú. aseguraba la continuidad y más bien es un candidato de ruptura como muchos que están apareciendo en distintas partes del globo. Trump no es una excepción. Ya se está dando en Europa, ya se está dando incluso, digamos, en muchos países de América Latina. Si yo quisiera sintetizar lo que está ocurriendo es Trump es la expresión norteamericana de una suerte de desdemocratización, o mejor dicho, es una especie de eh, autocratización de las democracias. Y frente a ese problema estamos enfrentados, no solo en Estados Unidos, sino que en diferentes puntos de la Tierra. ¿Qué efecto tendrá para el mundo, para los americanos, para América Latina, para Europa, el triunfo de Trump? Sí, para Europa, según pude ayer observar por, por la bolsa, desde el punto de vista económico parece ser catastrofal, aunque hoy día se ha recuperado un poco. Es decir, la amenaza de los aranceles a la producción europea, fundamentalmente a la alemana, puede dañar muy fuerte económicamente a Europa. Y esto sí, digamos, es significativo para el temor que causa entre los inversores el acceso de Trump. No así en Estados Unidos. Mm.
primera vez el Dow Jones aparece separado del DAX alemán Sí. en la bolsa. Normalmente el último correspondía a las fluctuaciones del segundo. Ahora aparecen muy separados. Una explosión creo que no tiene parangón en las acciones norteamericanas y una contracción en las acciones europeas. Mm. Esto es significativo, aunque yo creo que no va a ser siempre así. De una manera u otra, el complejo mundo económico reacciona siempre de una manera inesperada. ¿Cree, Fernando, que el voto del norteamericano que acudió a las urnas es un voto eh, por Trump o es un voto contra Trump a propósito de la gestión de Biden? Un voto contra, Trump, un voto por Trump, es decir, de apoyo a Trump o un voto contra Biden. yo creo que es un voto contra la democracia liberal, tal cual como la conocemos. Por distintas razones que sería muy largo tratar de explicar aquí, asistimos a una crisis de la democracia liberal, aunque yo no estoy muy de acuerdo en llamarla liberal, porque la democracia no puede ser ideológica y el liberalismo es una ideología. Yo la llamaría democracia constitucional. Y estamos frente a una situación en donde grandes sectores de la ciudadanía, de la población, piden el regreso de la autoridad. Una autoridad basada en el autoritarismo o una autoridad basada en la tradición. Y esto es lo que iguala a Trump con otros Mm. autócratas del planeta. Él es el regreso de la autoridad del poder y del poder de la autoridad. Y en ese sentido fue muy fuerte y muy interesante el apoyo que recibió Trump de sectores culturales y religiosos, sobre todo Ujú, estos últimos. ujú. Todas las confesiones, sin excepción, se pronunciaron a favor de Trump, no solamente por el método, por el problema del aborto, sino que también por la restauración del orden, que según muchos aparece demasiado desorganizado. El orden aparece muy desorganizado bajo una democracia liberal Mm. como era la de Biden. ¿Orden en qué ámbitos de la vida? Estamos hablando, habló de algo importante, las tradiciones. Es decir, Estados Unidos vota por Trump porque está pidiendo un líder más conservador, más errático en sus posturas. Está pidiendo las dos cosas y esto es lo que iguala a Trump con dictadores del siglo pasado. Eh, lo que no quiero decir que Trump va a ser un dictador, sobre Mm, eso podemos hablar también. Yo creo que Trump articula dos polos distintos, uno extremadamente conservador y otro que podríamos llamar eh, antisistema. ¿Cómo puede lograr las dos cosas? ujú. Bueno, es ahí, digamos, el secreto de los nuevos populismos. Son- Recurren siempre a la tradición, pero al mismo tiempo se plantean en forma subversiva frente al sistema político. Y esto es lo que ha logrado Trump. Por un lado es extremadamente conservador, por otro lado es casi, podemos igualarlo con Milei, es casi anarquista en el lenguaje, en la expresión, en su antipolítica. Porque fíjese que cuando uno ve el comportamiento, y lo ha dicho, ¿no? Yo tengo aquí, que creo que es bien interesante compartirlo con el público, cómo se comportó el voto norteamericano. Por ejemplo, el hombre blanco votó a Trump 59%. Mm. Esto obviamente datos de Ian Bremmer, reconocido justamente en este tema de la data dura de las elecciones. Las mujeres blancas votaron a favor de Trump 52%. El hombre negro votó a favor de Kamala Harris, hablo del demócrata, un 78%, poco a Trump. La mujer negra votó a Kamala Harris, pero el latino, el hombre negro latino, votó 54% por Trump. Como hablamos, ¿no? Esto resalta este comportamiento. Incluso el caso también, como bien lo decía usted, de los jóvenes. Entonces, eh, es interesante lo que ha dicho usted, Fernando, porque me deja la reflexión si realmente han votado por un líder político, es decir, un líder
que va a llegar a la Casa Blanca o por un movimiento. Sí, fue un movimiento muy heterogéneo. Ahora, con Ujú. respecto al voto latino, yo creo que no es enigmático. Es decir, los latinos vienen de un continente extremadamente autoritario, como es el nuestro, de América Latina, donde Mm. existen permanentemente tendencias autoritarias. Las dictaduras que ha habido y que hay en América Latina no vienen de la nada, corresponden con una base, y esa base es extremadamente autoritaria. Ahora bien, ese autoritarismo no es solamente político, es un autoritarismo que se refleja, digamos, en el machismo, en la Ujú. estructura vertical de la familia, En el en cada patriarcado. casa, Ujú. en cada familia. La aspiración máxima es que el hombre de la casa sea el dictador, o mejor dicho, el representante de la autoridad, y esa tradición, orden y familia, está muy arraigada en América Latina. Mm. Los movimientos feministas desataron sobre todo las expresiones más radicales del movimiento feminista, como Me Too, desataron una contraola que resultó a la postre ser más alta y más fuerte que la ola. Es decir, la contrarrevolución antidemocrática parece ser más fuerte que la revolución democrática que parecía haber llegado al mundo a fines del siglo XX. Mm. Es decir, que el americano ha pedido el regreso, entre comillas, al status quo. El regreso al orden, el Ujú. regreso a la autoridad, el regreso a la mano firme y dura y sobre todo a la personalización del poder. Vale decir que el poder no esté representado por dos cámaras, aunque esas dos cámaras en este instante están a favor de Trump. Él tiene prácticamente todo el poder. Ese poder que se refleja en el hombre fuerte, en el hombre fuerte que se eleva como macho por sobre toda la manada. Es decir, hay algo muy prehistórico, muy prehistórico en la elección en la elección de Trump, pero que no es solamente norteamericano, es un fenómeno que estamos viviendo, vuelvo a subrayar, Mm. a nivel global. Yo te agradezco mucho, Fernando, que me hayas atendido esta mañana. Fernando Mírez, analista político, escritor chileno. Vive en Alemania, por cierto. Alemania es noticia hoy. Alemania enfrenta un problema económico importante. Un día te voy a llamar para que me cuentes qué está pasando en Alemania. Sobre Mm. eso tengo muchas ganas de hablar. Sí, bueno, vamos a hablar de eso próximamente. Te agradezco mucho, Fernando. Un abrazo para ti. 7 De y acuerdo. 23, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. El artista norteamericano Benson Boone ha logrado Sonidos que te